buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, llegamos al fin de una nueva semana de devocionales y una semana bendecida porque hemos podido buscar de Dios, hemos tenido reuniones lindas, preciosas y hemos recibido sobre todo palabra de Dios que gratifican, que bendicen, que animan, que llenan nuestra vida de esperanza, de gozo. Así que Dios te bendiga muy ricamente y que este fin de semana también seas bendecido y no dejes de confiar en la fidelidad y en el amor de Dios para con tu vida. Amén. No dejes. Pase lo que pase, sigue confiando porque Dios está contigo y es bueno. Amén. Pero ahora vamos a meternos en el devocional. Vamos a orar por el devocional de hoy. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas este tiempo devocional, este último devocional de la semana. Bendícelo, háblanos por medio de él y bendice todo este fin de semana que tenemos por delante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero completar un tema que empecé ayer con ustedes. Ayer le hablé de la importancia de aprender. El apóstol Pablo decía, he aprendido a contentarme. Y el aprendizaje, no tiene que ver solo con conocimiento. Ayer hablábamos esto en resumen, ¿no? Que se aprende algo cuando uno por experiencia o por conocimiento, pero la realidad es que el aprendizaje siempre produce cambios, ya sea en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de vivir, de actuar, de comportarnos. Pero el aprendizaje produce cambios. Si yo sé algo, pero no cambió mi vida, simplemente es conocimiento, no aprendizaje. Y cuando aprendemos, somos prosperados, somos bendecidos. Ahora quiero volver al pasaje de ayer, Filipenses 4:11, y hoy vamos a agregar el 12. Y dice así, no lo digo, dijo el apóstol Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Eso había aprendido él, a contentarse, cualquiera sea mi situación. Y añade en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, vamos a volver a esto. Lo que el apóstol Pablo había aprendido es a contentarse. Bien, ¿qué significa contentarse o la palabra contentamiento? El contentamiento tiene que ver con estar en paz, con estar de buen ánimo o con sentirse satisfecho en medio de cualquier circunstancia. Es lo que dice el apóstol. El apóstol dice, yo puedo estar en escasez, pero yo estoy en paz, yo tengo buen ánimo y yo me siento satisfecho. ¿Sabes que eso es algo muy difícil en tiempo actual? Generalmente hoy, si algo la gente siente es insatisfacción. Si vos le preguntás a 10 personas quiénes están satisfechas con el tipo de vida que lleva, la otra vez creo que se hizo un estudio, un cálculo, comentaba el pastor, 8 de cada 10 se sienten insatisfechas con la clase de vida que llevan. Generalmente la gente está así, insatisfecha, suele estar de mal ánimo y mucho menos en paz. Entonces, el mundo actual, la manera en que vivimos, la demanda que tiene esta sociedad, esta manera de vivir, estos tiempos, hacen que esto parezca una utopía, una cosa casi loca. Y es más, cuando nosotros vemos la situación que el apóstol describe, él dice, yo aprendí a tener escasez. En medio de la escasez, aún teniendo hambre, yo estaba en paz, estaba de buen ánimo y me he sentido satisfecho. Y uno puede decir, pero ¿cómo es esto? ¿Qué locura? Acá viene una unción terrible para que él se sienta así. No, nada de esto. El contentamiento no es algo que recibimos. El contentamiento es algo que aprendemos. El contentamiento tiene que ver con algo que se va forjando dentro nuestro, que vamos aprendiendo, que vamos adquiriendo, que vamos logrando en nuestra vida. ¿Y cómo, pastor, cómo logro ese contentamiento? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega a sentir lo que el apóstol sentía?
Bueno, hay algunos fundamentos que hacen que yo pueda tener una vida de contentamiento o una vida en paz, de buen ánimo, satisfecho en medio de cualquier circunstancia. Que quiero aclarar esto, no estoy hablando de conformismo ni estoy hablando de resignación. Contentamiento es totalmente diferente a esto. La Biblia no quiere que seamos conformistas ni que nos resignemos a una situación. Quiere que aprendamos a estar bien en todas circunstancias. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay algunas cosas que yo tengo que tener en cuenta. Primero, una de las bases del contentamiento tiene que ver con el agradecimiento, con ser personas agradecidas. Aún en todas circunstancias que podamos vivir, siempre en nuestra vida vamos a tener muchas cosas por las cuales ser agradecidos con Dios. A veces podemos estar económicamente atravesando un momento difícil, pero estamos pasando un tiempo de salud, o estamos bien en la familia, o tenemos los seres queridos a nuestro alrededor, o estamos disfrutando de otras cosas que a lo mejor no tienen que ver con lo económico. Tenemos lo que otros no tienen, tenemos la posibilidad de prosperar, o un trabajo, o tenemos la fuerza, la capacidad para salir adelante. Entonces el contentamiento parte, o una de las bases del contentamiento es aprender a ser agradecidos. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero siempre estamos demandando lo que nos falta. Tengamos lo que tengamos, siempre estamos mirando lo que falta. Y eso te lleva a una insatisfacción total, porque siempre estás detrás de lo que te falta y ni siquiera aprendes a disfrutar lo que ya tenés, que te estás amargando por lo que te falta. Entonces, contentamiento, uno de los fundamentos es ser personas agradecidas con lo que se tiene. Otro de los fundamentos tiene que ver con la confianza. Eso es elemental. Primero, la confianza en Dios. La confianza en que Dios es bueno y tiene buenas cosas para nosotros. Que Dios tiene un futuro preparado para nuestras vidas. La confianza en que Dios es fiel y Él no nos va a dejar, estemos pasando por lo que estemos pasando. A veces pasamos una situación económica X y eso tiene que ver muchas veces porque Dios quiere enseñarnos cosas. A veces es en medio de las crisis económicas que aprendemos a administrar, por ejemplo, o que aprendemos a darle valor a las cosas. Hay cosas que no valoramos hasta que estamos en medio de una crisis. Estoy hablando de la economía, ¿no? Y ahí aprendemos a valorar esas cosas. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Yo aprendí en medio de mi crisis económica. Y no solamente aprendemos a lo mejor a administrar o a valorar cosas, sino a veces aprendemos lo que está en nuestro corazón, porque a veces las crisis económicas revelan cosas en nuestra vida, revelan nuestro amor al dinero, nuestro apego al dinero. A veces lo que hacen es manifestar que en nuestro corazón, por ejemplo, estamos bien si hay plata y si no hay plata está todo mal. ¿Por qué? Porque la plata maneja mi estado de ánimo. Entonces muchas veces las crisis económicas lo que hacen es revelar esos estados de ánimo, lo que está en nuestro corazón, la avaricia, la codicia, a veces la envidia, todas esas cosas salen a la luz en medio de ¿qué? De una crisis económica. ¿Por qué el otro tiene y por qué yo no tengo? Entonces el apóstol que dice, yo aprendí, yo en medio de mi crisis aprendí lo que estaba en mi corazón, aprendí lo administrar, aprendí. Él tuvo otra visión de la crisis. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios y sabía que en medio de esa crisis Dios no lo iba a dejar, sino que Dios estaba tratando con él para llevarlo a tiempos de abundancia, a tiempos de bendición. Y eso tiene que ver con el segundo fundamento, la confianza, agradecimiento y confianza. Confianza en que Dios cuida de nosotros, confianza en que Dios tiene buenas cosas para nosotros, confianza en que Dios nos quiere enseñar cómo prosperar, cómo avanzar, cómo tener un corazón sano, cómo valorar las cosas que tenemos. Fíjese, el mismo apóstol Pablo escribe a los hebreos y le dice, contentos con lo que tienen ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Es en medio a veces de las crisis económicas que aprendemos o conocemos la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, el respaldo de Dios, el poder de Dios. Filipenses, ahí en el mismo capítulo el 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es un Dios que suple todo lo que nos falta y no habla solo de necesidad, habla aún lo que te falta para la conquista, lo que te falta para comprar cosas que querés o adquirir cosas que querés o poner el negocio, tener. Dios suple. Entonces yo tengo que tener esto. ¿Qué me produce a mí el contentamiento? ¿O qué trae contentamiento a mi vida? Ser agradecido, pero también estar confiado en Dios. Y te lo voy a repetir, no tiene que ver con conformismo, no tiene que ver con resignación, no tiene nada que ver con eso. Dios no quiere que te conformes. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no quiere que te resignes. Tu prueba es pasajera. Tu prueba tiene un final, tu prueba tiene un tiempo establecido y Dios te va a sacar a tiempos de abundancia y de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios ama la paz de sus hijos. Dios ama la prosperidad de sus hijos. Dios quiere que te vaya bien. Entonces, ¿pero qué tengo que aprender? Muchas veces aprender ¿a qué? A contentarme, a ser agradecido, a confiar en Dios. Y cuando yo soy agradecido y yo confío en Dios, como le dijimos al principio, el significado de contentamiento, yo empiezo a tener paz, sabiendo que lo que estoy viviendo es pasajero. Yo empiezo a tener buen ánimo, porque sé que Dios me está enseñando y me está preparando para cosas mayores. Y yo empiezo a sentirme satisfecho, porque empiezo a ver un Dios que va a suplir, suplirá y va a suplir siempre todas mis necesidades. No me va a hacer nada, faltar nada. Yo empiezo a identificar cuál es la verdadera fuente de mi bendición. No son mis fuerzas, mis capacidades ni mis recursos. La verdadera fuente de mi bendición es Dios, el que suple todo lo que falta, lo económico, lo espiritual, lo afectivo, todo lo suple Él. Así que yo quiero animarte hoy. Quizás del otro lado te toque estar pasando un momento difícil. Aprende a contentarte. Aprende a ser agradecido. Aprende a ser una persona que confíe en Dios. Aprende. Es un aprendizaje. Esto no se recibe por una imposición de manos. Esto se aprende con una decisión. Hoy, esta semana me extendí en los devocionales, en todo un poquito, pero quería dejarte esta reflexión porque a mí me fue de bendición y espero que para vos lo sea también. Aprender a contentarnos, sea agradecido, confía en Dios, porque Dios siempre tiene cosas mejores preparadas para nosotros. Pero jamás te conformes ni te resignes, porque eso no viene de Dios. Vamos a orar juntos por esto. Padre, yo te doy gracias y te pido que nos ayudes a ser personas sabias. Señor, ayúdanos, enséñanos a contentarnos, a confiar en ti, Señor, a estar en paz, sabiendo, Dios mío, que tú suples nuestras necesidades y tú nos llevas a grandes bendiciones. Pero también ayúdanos a ser agradecidos, a valorar lo que tenemos, lo que nos das, a disfrutar de las cosas que tenemos. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios te bendiga muy ricamente y nos vemos el domingo en la iglesia y el lunes en un nuevo devocional. Bendiciones. Él me tocó con su amor, mi corazón se estremeció. Tras su hablar salió mi alma. Te necesito, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente.
Me recogiste sin razón, no te importó mi condición. Solo tú eres mi porción, mi herencia y mi pasión. Sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí. Ven súbitamente. Ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado, sopla en mí. Oh, ser repentino e imprevisto, inesperado, inapropiado, precipitado.